Marzo, mes de la renovación. Este mes de marzo es el mes de la renovación. Digan conmigo, renovación. Y es que definitivamente nuestra vida necesita ser renovada. Definitivamente no nos podemos conformar. Romanos 12, versículo 2, que es la base de este mes, dice: no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es que Dios, cuando te trajo a la iglesia, te trajo para cambiar y renovar tu vida, para que comiences a vivir cosas buenas, para que comiences a vivir cosas agradables y para que comiences a vivir en su perfecta voluntad. Sin embargo, muchos cristianos se conformaron a vivir de una manera distinta. Muchos cristianos se conformaron simplemente a asistir a una iglesia, a tener una religión, pero no se renovaron. Y el que se conforma no se renueva. Pero tú estás aquí en esta mañana, estás conectado con esta palabra porque tú le has creído a Dios por algo nuevo. Por eso tú le has creído a Dios por una renovación. Y es que nuestro estilo de vida está ligado a la manera en que vemos la vida. La proyección está ligada a la visión. Muchas personas están viviendo la vida basados en la frustración del pasado, en el resentimiento de lo que vivieron, en la angustia de lo que van a vivir, en la preocupación de lo que todavía no viven. Y es porque su visión está alineada con lo que no tienen. Su visión está alineada con lo que pasó, con lo que les hicieron. Y eso ha determinado su estilo de vida. Por eso lo que tiene que ser renovado es tu visión. Dios necesita renovar tu visión, porque si Dios renueva tu manera de ver la vida, va a cambiar tu estilo de vida. Esto no es de dogmas religiosos, esto no es de tradiciones religiosas, esto no es de religiones. Nosotros somos cristianos evangélicos porque hemos creído en el modelo de Cristo a través del evangelio, no porque tengamos una religión, no porque tengamos una etiqueta que nos haga creer que somos mejores que otros. No, olvídate de eso. Ser cristiano evangélico es asumir la responsabilidad de vivir el modelo de Cristo aquí en la tierra y asumir el reto de seguir el camino del evangelio. Pero eso tiene que renovar nuestra visión. La palabra de Dios te tiene que sacar del confort y te tiene que renovar la visión. Porque la visión se fundamenta, di conmigo, en una decisión de enfoque. Una decisión de enfoque. Tú decides en dónde pones los ojos. Tú decides en qué enfocarte, porque donde pones tus ojos proyectas tu vida. Te lo voy a repetir. Donde pones tus ojos proyectas tu vida. Estás estancado, pusiste tus ojos en el pasado. Estás frustrado, pusiste tus ojos en tus objetivos no logrados, en tus objetivos no alcanzados. Estás resentida, pusiste tus ojos en lo que te hicieron. ¿Dónde tienes puestos tus ojos? Porque eso es lo que determina tu enfoque. Tienes muchas opciones de dónde poner tus ojos, pero solo una decisión de dónde enfocarte. Muchas opciones, una decisión. Alrededor de tu vida hay cosas buenas y hay cosas malas, pero tú decides en cuál pones tus ojos. Tu pasado tiene cosas buenas, pero también tu pasado tiene cosas malas, pero tú decides dónde pones tus ojos. Alrededor de tu vida hay personas buenas y hay personas malas, pero tú decides dónde pones tus ojos. Y muchos están dañando su vida, muchos están dañando su propósito porque están poniendo sus ojos en lo malo cuando también podrían decidir ponerlos en lo bueno. Durante muchos años, personas han querido enfocarse en los errores de la Biblia para dañar tu propósito. Durante muchos años, personas han querido enfocarse en los errores de la iglesia para justificar su falta de propósito. Durante muchos años, personas han buscado enfocarse en los errores de los pastores para justificar su conformismo y no renovar su propósito. Pero al final tú decides en qué enfocarte. Hay personas que se equivocan, sí, pero también hay personas que aciertan. Tú decides dónde enfocarte. Hay personas que han tomado buenas decisiones, sí, pero también hay personas que han tomado malas decisiones, pero tú decides dónde enfocarte. Mira, hay un montón de personas. Esta mañana estaba leyendo un poco
y leía algo que me impactaba acerca de cómo hoy en día tenemos más información, pero estamos más desinformados. Mira qué ironía. Hoy en día las redes sociales nos han permitido acceder a un mayor bagaje de información, a una mayor cantidad de información, pero cada vez estamos más desinformados. ¿Por qué? Porque antes teníamos menos información, pero los gestores de esa información eran periodistas, eran personas que estudiaban, eran personas que se capacitaban, eran personas que se preparaban. Escúchame esto. Préstame mucha atención. Si es para mí, dile que cuando termine la prédica les contesto. Escúchame. Antes, la información que te llegaba venía después de una investigación periodística, por una persona que había estudiado periodismo, por una persona que leía todos los días. Hoy cualquier reggaetonero sinvergüenza, marihuanero puede mandar información a través de las redes sociales y los cristianos le creen. Porque es popular, porque tiene muchos seguidores, porque es cool, dicen los jóvenes. Y tenemos un montón de gente ignorante desinformando a cristianos ignorantes. Y entonces hoy en día, cuando tú ves una predicación acerca del propósito de Dios, tiene 35 likes, 500 likes. Pero cuando tú lees pastores de la prosperidad, ladrones del evangelio, 38,257 likes. Y porque se equivocaron en una prédica o en dos prédicas, anulamos toda una vida de evangelio, toda una vida de luchas para construir los ministerios que hoy tienen. Y cristianos ignorantes se jactan hablando mal de pastores que pagaron el precio del evangelio, de ministros de Dios que han rescatado vidas del infierno, porque estamos desinformados, aunque tenemos más información. Dile al que está a tu lado, tú decides en qué enfocarte. Déjame colocarte algunos ejemplos muy rápidos para entrar en contexto. Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 19. Dice la palabra: Hubo otra vez guerra en Gob, de la versión Reina Valera, contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jareoregim de Belén, mató a Goliat geteo. Espérate un momentico, pero ¿cómo así que el Hanán mató a Goliat geteo? Pero si no había sido David el que había matado a Goliat. Miremos qué dice segunda de Samuel, capítulo 21, verso 19, pero de la versión Reina Valera, nueva traducción viviente. Durante otra batalla en Gob, el Hanán, hijo de Yair de Belén, mató al hermano de Goliat de Gat, geteo. ¡Ay! Se equivocó la Biblia. Entonces hay un error en la Biblia. Porque la versión Reina Valera dice que mató a Goliat, pero la nueva traducción viviente aclara que mató fue al hermano de Goliat. O sea que todavía la credibilidad de David sigue en pie. Pero mira lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 9 en la versión Reina Valera. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y compraron el campo del alfarero como indicó el Señor. ¡Uy, qué tremendo es eso! Y tú te pones a leer el libro del profeta Jeremías y eso no lo dice en ningún lado. Eso lo dice el profeta Zacarías. Mira Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13 de la NTV. Así que les dije: si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi pago en 30 piezas de plata y luego el Señor me dijo: arrójalas al alfarero. Se equivocó la Biblia. ¡Wow! Por eso yo no creo en los cristianos. Por eso yo no creo en los pastores. Por eso yo no voy a iglesias. Porque la Biblia tiene errores. Marcos capítulo 1, versículos 2 y 3. Tal como el profeta Isaías había escrito: mira, envío a mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Verso 3. Es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Pero resulta que lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 40 es
que hay una voz que clama en el desierto. O sea, la mitad es correcta, pero la primera mitad no la dice Isaías, la dice Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Se equivocó la Biblia. Por eso yo no creo en los cristianos, por eso yo no creo en los pastores, esos son unos ladrones, esos son unos sinvergüenzas, yo no creo porque yo tengo un primo, una tía que iba a una iglesia evangélica y llegaba a la casa brava porque nunca se renovó. Pero eso no es culpa de la Biblia, ni de los pastores, ni de la iglesia. La Biblia es inspirada por Dios y déjame decirte algo, la Biblia no tiene errores. Lo que pasa es que cuando Dios le reveló la Biblia a Moisés, a los profetas, en el Antiguo Testamento, Dios les dio una revelación perfecta y ellos la transcribían en papiros de cuero. No existía el papel y ellos cogían lienzos de cuero y comenzaban a transcribir todo lo que Dios les revelaba y todo lo que Dios revelaba era perfecto. Pero entonces los metían en una vasija los rollos de cuero para que se conservaran. Pero cada año, esta semana me reuní con un pastor al cual aprecio mucho, hoy en día está digamos que apoyándome en todo el proceso de relacionarnos semanalmente, de estudiar la palabra, y me enseñaba algo impactante que me decía, pastor, imagínate que estaba en un foro y me preguntaron sobre los amanaenses. Y yo le decía, oh, qué chévere, pastor. Pastor, hágame un favor, ¿y qué son los amanaenses? Y yo, pero Instituto 1, Instituto 2, no, yo no me acuerdo qué eran los amanaenses. Y él me explicó, es un maestro, es un erudito. En el medio cristiano lo conocen como Gamaliel. Y lo vamos a tener aquí en Semana Santa. Con un seminario el último libro que acabó de sacar sobre escatología, llamado Un rey de reyes para un reino de reinos. Así que prepárense porque va a ser tremendo. Ahora escúchame esto. Los amanaenses eran hombres judíos escogidos y apartados para transcribir a mano los lienzos de cuero. Por eso eran amanaenses, porque hacían a mano. Y entonces, una vez al año iban y sacaban los lienzos de cuero y los revisaban. Y decían, este se está deteriorando aquí en esta parte. Entonces hay que cambiar el lienzo. Vaya, pobres vacas, pero coja otro lienzo, otro cuero y comience a transcribir lo que decía el lienzo original. Pero miren qué impactante esto. Los amanaenses, cada vez que iban a escribir la palabra Dios, tenían que ir, bañarse todo el cuerpo para purificarse y poder escribir la palabra Dios. Entonces, en el principio creó, vaya, báñese Dios, los cielos y la tierra. Y él, vaya, báñese. Y venga, el Espíritu de Dios se movía sobre una honra tremenda. Luego de eso, cuando Martín Lutero estableció la Reforma Protestante, él se llevó los manuscritos en latín y los tradujo al alemán. Di conmigo, traducción. Pero ya no era tan dedicado como los amanaenses. Dile al que está a tu lado, la mano del hombre. Y resulta que cuando él comenzó a establecerlo, préstame mucha atención a esto, estamos como distraídos el día de hoy. Dile al que está a tu lado, no te dejes distraer. Y entonces resulta que Martín Lutero lo tradujo al alemán, pero luego vinieron dos monjes jesuitas de apellido, uno de ellos Cipriano de Reina y Tomás Valera, y comenzaron a traducirlo del alemán al español. Luego vino la traducción King James y entonces comenzaron a traducirse los diferentes textos y ahí comenzaron a haber errores en la transcripción. Por eso la versión Reina Valera en la traducción dice mató a Goliat. Pero la nueva traducción viviente que fue a los manuscritos en griego dice, en hebreo, dice al hermano de Goliat. Dentro de la cultura, los profetas, los discípulos, los judíos, cuando iban a nombrar a un profeta menor, ellos siempre daban la honra al profeta mayor que lo respaldaba.
Por eso muchas veces no nombraban a Malaquías, nombraban a Jeremías, porque era el profeta representativo. Cuando citaban algo del profeta Zacarías, citaban a Isaías, porque era el profeta representativo de los profetas mayores. No es que la Biblia tenga errores. Es que cuando el hombre interviene, cuando la mano del hombre interviene en las transcripciones y en las traducciones, los errores aparecen. Porque donde quiera que el hombre mete la mano, los errores se dan a luz. Porque donde quiera que interviene la mano del hombre, los errores aparecen. Dios creó a Adán y Eva, pero la mano del hombre introdujo errores en medio de la creación. Las decisiones de Eva, las decisiones de Adán trajeron errores. Dios te llamó a ti a vivir un propósito. Digo, no, perfecto. Pero tus padres metieron mano en ese propósito e introdujeron errores en tu vida. Dios te presentó una persona para formar un hogar en su amor, perfecto. Pero cuando tú metiste mano en ese hogar, aparecieron los errores. Sin embargo, yo quiero decirte algo. La mano imperfecta del hombre no puede dañar los planes perfectos de Dios. La mano imperfecta del hombre no puede dañar los planes perfectos de Dios. Un error no puede dañar un propósito. Por eso te tienes que enfocar en el propósito, no en el error. Y ese es el título de la enseñanza en esta mañana. Enfócate. Dile que está a tu lado, enfócate. Un error no puede dañar un propósito. Ahora levanta la mano. ¿Quién no ha cometido errores? Gracias, hija. Ahorita me das un autógrafo. Todos hemos cometido errores. La pregunta es, y todos voltean a mirar, que son chismosos. ¿Ah? Escúchame. Tú tienes que enfocarte y poner tus ojos en el propósito, no en los errores. El problema de los cristianos que están estancados es que se conformaron a ver errores donde Dios tiene propósitos. Y entonces no pueden salir del error. Y es que yo cometí un error, Señor, y yo me equivoqué, Señor, y yo cometí una falta, y por mi culpa, por mi gran culpa. Y Dios te dice, ¿qué haces mirando tu error? ¿Qué haces orando para que te perdone por lo que ya te perdoné desde la primera vez que te arrepentiste y te apartaste? El problema es que si no apartas tus ojos del error, jamás vas a ver el propósito. Muchas personas se apartaron del propósito porque se enfocaron en el error. Hay hogares que se han acabado porque la esposa o el esposo se apartaron del propósito porque se enfocaron en el error. Y cuando tú te enfocas en tu propio error, te victimizas. Cuando te enfocas en el error del otro, lo condenas. Y por ningún lado aparece la mano del perfecto amor de Dios que cubre multitud de errores. El amor perfecto de Dios es lo único que puede sustentar nuestra humanidad imperfecta para tener un hogar bonito, para tener una economía bonita, para tener un ministerio bonito. Pero para eso se necesita un hombre, una mujer dispuesto a enfocarse en el propósito y no en los errores. Somos hombres imperfectos, impregnados del amor de un Dios perfecto, pero queremos seguir enfocándonos en los errores. Porque enfocarnos en los errores de otro, creemos que va a justificar los errores propios. Creemos que con señalar la paja del ojo ajeno, nadie ve la viga que llevamos en nuestro propio ojo. Pero yo te digo hoy, iglesia, muchas personas están apartándose del propósito. Muchas personas han apartado su familia del propósito. Muchas personas han apartado su economía del propósito. Muchas personas con llamado han apartado su ministerio del propósito porque pusieron sus ojos en un error humano y no en el propósito divino. Voy a colocarle algunos ejemplos. Hay muchos en la palabra, pero hablemos de algunos de ellos. Por ejemplo, Saúl fue llamado por Dios como el primer rey de Israel. Di conmigo, tenía propósito. Pero se enfocó en los errores de David y dejó de hacer lo que Dios quería que él hiciera. ¿Se enfocó en qué? En los errores. Y dejó de hacer lo que Dios quería que hiciera porque ya no tenía atención en el propósito.
Hay muchos cristianos que se conformaron a un cristianismo religioso, a un cristianismo mediocre, a un cristianismo aparente, a un cristianismo tibio, y se esconden detrás de los errores de un pastor. Y se esconden detrás de los errores de una iglesia. Y en lugar de leer la Biblia, buscan youtubers que hablan la verdad del evangelio, defensores del evangelio, revelando a los apóstatas de la fe. ¿Será que alimentarte de los errores de otro te ayuda a enfocarte en tu propósito? No seas inmaduro, no seas ignorante. Un error no puede dañar un propósito. Por eso, escúchame, Saúl perdió el reinado, Saúl perdió el trono, Saúl perdió el palacio, Saúl perdió la posición, Saúl perdió a sus hijos, Saúl perdió su familia, porque se centró en el error de David y descubrió el propósito por el cual Dios lo había escogido, lo había llamado y lo había puesto por rey. Hechos capítulo 13, versículo 22, déjame te doy un ejemplo. En la Nueva Traducción Viviente dice: pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón, y él hará todo lo que yo quiero que haga. ¡Oh, qué tremendo es eso! No, pero ahí sí Dios cometió un error, porque salió de Guatemala para meterse en Guatepeor. O sea, Saúl tuvo uno que otro errorcito, pero David... Está hablando del David que hizo esto y esto. Y Dios responde: no sé, porque yo solo veía su propósito. Yo nunca vi sus errores. Porque sus errores los cubría mi misericordia, pero su propósito lo cubría su obediencia. Escúchame, David no fue desechado, pero Saúl sí fue desechado. Porque Dios no te desecha por causa de tus errores, Dios te desecha por causa de tu enfoque en los errores, porque eso te impide avanzar en el propósito. ¿David se equivocó, sí o no? ¿Y Dios lo desechó? Porque nunca se enfocó en sus errores. Siempre estaba enfocado en el propósito, y Dios sabía que aunque David era un hombre imperfecto, como cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra, David tenía algo que hasta ese momento ningún hombre tenía sobre la faz de la tierra: un corazón dispuesto a enfocarse en el propósito por encima de los errores. Porque David sabía que un error no podía dañar un propósito. ¿Cómo estás manejando tus errores? ¿Cómo estás manejando los errores de las personas que te rodean? Saúl fue cruel. Saúl, desde el momento en que se enfocó en los errores de David, no volvió a ver algo bueno en David. Se volvió hipócrita. Ven, David, que te voy a dar un abracito. Y ahora solo lo perseguía para acabarlo. Y qué triste saber que personas a las que un día les diste lo mejor, ahora te persiguen pagándote con lo peor. Hablan mal de ti, te juzgan, te cuestionan, te señalan, pero cuando están delante tuyo: David, hijo mío, desciende para abrazarte. Así le dijo el sinvergüenza. Y David le dijo: Saúl, mira tu jarrón y tu lanza. Dios te entregó en mis manos para matarte, pero no tocaría yo al ungido de Dios, porque yo no me fijo en tus errores, yo me fijo en el propósito que Dios tiene conmigo. ¡Oh, qué tremendo! Un hombre y una mujer con un corazón conforme al corazón de Dios son personas que se dedican a hacer lo que Dios quiere que hagan. Di conmigo: propósito. Sin importar lo que los demás hacen. Di conmigo: errores. Y que para vivir tu vida cristiana, tú te tienes que enfocar en lo que Dios quiere que hagas, porque ahí hay propósito, en lugar de estar mirando lo que otros hacen o lo que otros no hacen, porque ahí lo único que vas a ver son errores. ¿Quieres mirar mi vida? Solo hay errores. Mi único acierto fue haber recibido a Cristo en mi corazón y haberme casado con esta mujer. De resto, mi vida está respaldada por errores y un manto de misericordia, que es de lo único que yo puedo predicar. La pregunta es:
¿Por qué ha cambiado tu hogar? ¿Por mis errores? ¿O porque le he creído a Dios por mi propósito? ¿Vas a seguir viendo los errores de tu pareja? ¿Vas a seguir viendo los errores de tus padres? ¿Vas a seguir viendo los errores de tus hijos? ¿Vas a seguir viendo los errores de tu jefe? ¿Vas a seguir viendo los errores de tus hermanos en la iglesia? ¿Vas a seguir viendo los errores de tus compañeros de trabajo? ¿O te vas a enfocar en el propósito y vas a comenzar a hacer lo que Dios quiere que hagas? Tu imperfección humana jamás podrá dañar su propósito divino. David humanamente era peor que Saúl. David moralmente era peor que Saúl, pero espiritualmente Saúl no le llegaba ni a los tobillos. Yo quiero que tú entiendas esto. Dios no está enfocado en tus errores, pero cuando tú te enfocas en tu error, jamás sales del error y lo vives repitiendo y lo vuelves a repetir y quedas esclavo de aquello en lo que te enfocaste. Pero cuando tú miras tu propósito y te enfocas en tu propósito, tengo que decirte algo, te vas a equivocar igual, pero no con lo mismo. Porque cuando tú pones tus ojos en tu propósito, avanzas. Y la piedra con la que te estrellaste ayer, ya no es la misma con la que te podría llegar a estrellar mañana. Porque avanzaste. Y en la medida que avanzas del camino, hay nuevos retos. La senda de los justos, la senda de los valientes, es como la luz de la aurora y va aumenta la bendición, pero también aumenta la responsabilidad. Aumentan los ataques, pero también aumenta el carácter. Porque todo lo que Dios trae en aumento para bendecirte, el diablo lo va a querer levantar para dañarte. Pero tú tienes que entender que tu imperfección humana jamás podrá dañar tu propósito divino, a menos que, dile al que está a tu lado, a menos que te enfoques en la imperfección humana y dejes de lado tu propósito divino. Dios no iba a desechar a Saúl por sus errores. Dios desechó a Saúl porque se dio cuenta que estaba tan enfocado en la imperfección humana de David que desechó el propósito divino que Dios tenía con él. Dios no quiere desechar matrimonios, Dios no quiere desechar ministerios, Dios no quiere desechar familias, Dios no quiere desechar hombres y mujeres a los que un día llamó, pero llega un momento donde Dios deja de insistir, porque se da cuenta que tu enfoque no está con lo divino, está con los errores humanos. Por eso cuando el Señor Jesús te enseña a orar, le enseña a orar a los discípulos, al Padre, le dice: Padre, perdona mis errores, mis ofensas, como también yo he perdonado los errores de los demás. Porque el Señor Jesús quería enseñarle a los discípulos enfoque. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, para que nos podamos enfocar. Pero permítenos cerrar la brecha de lo que nos podría desenfocar. El pan nuestro de cada día, dánoslo, porque yo no me voy a desenfocar en mis necesidades, porque mis ojos van a estar puestos en mi propósito. Es más, Señor, hazme un favorcito, perdóname a mis errores como yo perdono los errores de los demás, porque los errores míos y los errores de otros no me van a desenfocar de mi propósito. Y por favor, líbrame del mal, porque no importa el mal que sobrevenga, yo sé que tu bien siempre va a ser mayor. El Padre Nuestro tiene una profundidad tan tremenda, pero se enfoca en algo. Di conmigo, enfoque. Pero Saúl no fue el único que se desenfocó. David tenía un hijo que dice la palabra de Dios que era el más hermoso de todo el reino. De cabellera larga, se tenía que cortar el cabello cuando ya le pesaba mucho, le pesaba 2 kilos la cabellera. Y yo me imagino cuando él caminaba, dice que era de hermoso parecer, era muy guapo. Era tan atractivo, que la gente, este va a ser el próximo rey de Israel. Este va a ser es igualito a David. O sea, tiene todo lo bonito que Dios le dio a David, gloria a Dios. Y se llamaba Absaloncito. Pero Absalón también se centró en el error de David. Cuando David se equivocó
en ejercer la autoridad sobre su hijo Amnón, el corazón de Absalón se dañó. ¿Y sabes por qué el corazón de Absalón se dañó? No por el error, sino porque se enfocó en el error. Ningún error tiene el poder de dañar tu corazón. Cuando te enfocas en ese error es cuando se daña tu corazón. Y se dañó el corazón de Absalón. Y desde ese día, Absalón se enfocó en perseguir a su padre David. Se le olvidó todo lo que David había hecho como papá. Se le olvidó todo lo que David había invertido en él. Todo lo bueno que David le había dado, todo lo bueno que él había recibido, se le olvidó porque se enfocó en él y perdió el propósito divino. Porque persiguió tanto a David que al final terminó pereciendo en mano de uno de los soldados de David. ¿Tú sabes cuántos hombres tienen propósito? ¿Cuántas mujeres tienen propósito? Pero todavía están sufriendo por el error de su padre. Hay una generación de jóvenes que se está perdiendo porque todavía está enfocada en el error de su papá. Porque todavía está enfocada en el error de su mamá. Y está viviendo una juventud llena de amargura, de frustración, de depresión, de resentimiento, de dolor, de ira. Y así va a ser su matrimonio. ¿Por qué? Porque se desenfocó del propósito por enfocarse en el error de papá. Ahora, ¿alguien tiene papás perfectos? No. Todos tenemos padres imperfectos, pero sobre ellos también reposa la misericordia del amor perfecto del Padre Celestial. Pero hasta que tú no perdones a tus padres como el Señor te ha perdonado a ti, jamás vas a poder enfocarte en tu propósito. Eso le pasó a Absalón. Es más, ¿qué me dicen de Simeí? ¿Se acuerdan de Simeí? Simeí, el hijo de Anacleta de Belén. ¿No se acuerdan de él? El que vivía a la vuelta de la señora Fulgencia, ahí por la calle de Nazaret. ¿No? Bueno, Simeí era judío, de la tribu de Benjamín, conocedor de la palabra, porque todos los judíos conocían la palabra, todos los judíos estaban dentro del propósito, era de la familia de Saúl. Pero mira lo que pasó cuando David tuvo que salir huyendo por la persecución de Absalón. Porque aunque Absalón se levantó para perseguir a David, David nunca se levantó para acabar con Absalón. Porque a pesar de que fue perseguido, David nunca vio el error de sus perseguidores, porque estaba muy ocupado con el propósito de su creador. Ay, me miró, me dijo, mire lo que publicó pastor en las redes sociales de mí, pastor. Mire el estado que puso, pastor. Eso es contra mí, yo estoy seguro. Porque cuando tú te enfocas en el error, todo es contra ti. Tú eres la pobre víctima. Lola Calamidades y la hermana Magola. Son una vaina fregada. Y entonces resulta que mientras el rey David, segunda de Samuel capítulo 16, versículo 5, NTV, mientras el rey David llegaba a Baurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simeí, hijo de Gerá. Di conmigo, Gerá. Ayer también le hice repetir eso a la iglesia de Cajica. No sé para qué lo repiten, pero es que suena chévere. Gerá. Del mismo clan de la familia de Saúl, o sea, del linaje de Benjamín. Les arrojó piedras al rey y a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. Vete de aquí, asesino y sinvergüenza, le gritó a David. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan del pobre Saulito. Le robaste el trono y ahora el Señor lo ha dado a tu hijo Absalón. Cito. Porque todo el que pone sus ojos en el error llama buenos a los malos y llama malos a los buenos. Porque el que pone tus ojos en tu error, escúchame, llama a tus amigos sus enemigos y a tus enemigos sus amigos. Por eso no se te haga raro que el que hoy te abraza mañana te lance piedras. Simplemente es porque se enfocó en tu error y perdió de vista su propósito. Dice acá,
Al fin te van a pagar con la misma moneda porque eres un asesino. Y entonces se levanta Abisai, uno de los valientes de David, y le dice: ¿cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Hágame el favor. ¿Usted sabe lo que son 600 valientes al lado de David? Y sale Simei envalentonado, eso como un chihuahua con un rottweiler. Y yo me imagino los valientes y lanzándole piedras. Y entonces ya terminó de hablar y Abisai le dijo: le cortamos la cabeza a este perro muerto, señor. Déjeme ir y cortarle la cabeza, exclamó Abisai, el hijo de Sarbia. Yo me imagino cualquiera de nosotros en un momento como ese, se activa esa unción espiritual y... Claro. Pero como David no ve el error, sino ve el propósito, le dijo: tranquilo, Abisai, déjalo. Porque quizás mucho de lo que está diciendo sea cierto en la causa, pero lo único que yo veo es rabia en la consecuencia. Él está herido, está sentido, está frustrado, está amargado, está resentido. Pero no es por mi culpa, es porque tomó mi error para justificar lo que hay en su corazón. ¿Tú sabes cuántas personas resentidas han salido de aquí hablando pestes de mi esposa o hablando pestes de mí? Pero tú solo tienes que mirar de quién viene. Simei. Estaba cegado por el daño de su interior porque se enfocó en el error, pero justificó en el error de David la rabia que tenía por el error de su papá, por el error de su mamá, por el error de su mujer, por el error de sus hijos, porque su hija se casó con un marihuanero, porque la otra se metió con un borracho, porque al otro le pagó la universidad y ahora quiere ser youtuber. Y entonces una cosa, estaba amargado Simei. Claro, ¿cómo no va a estar amargado? Pero vio en el error de David el pretexto para desfogar toda su frustración. ¿Cuántos Simei hay al lado de tu vida que te están culpando a ti por el daño que no han querido perdonar por los errores de otros? Pero cuando tú estás enfocado en el propósito, no te desgastas con lo malo que otros dicen, no te desgastas con lo malo que otros hacen. Igual, cada quien habla de lo que tiene en el corazón, punto. Si en una persona el corazón está lleno de maldad, ¿qué sale de su boca? Si un corazón está lleno de bondad, ¿qué sale de su boca? Por eso Dios dice: bendice a los que te maldicen, porque lo que tú haces refleja lo que tú tienes. Dios me llamó a bendecir, por eso yo busco todos los días llenar mi corazón de su bendición. Y los que se equivocan contigo, pastor, ni los determino. ¿Por qué? Porque ellos tienen que buscar a Dios para poder solucionar sus propios errores. ¿Tú crees que tú vas a cambiar los errores de tu mujer? ¿Tú crees que tú vas a cambiar los errores de tu marido? No, lo que tú tienes que hacer es enfocarte en tu propósito. A ver si la persona se inspira viéndote a ti caminar en tu propósito. Escúchame esto, no te desgastes con personas que solo ven tu error. Es porque no conocen tu propósito. Ay, ¿yo por qué me casé con usted? No, es que usted es desordenado. Mire usted, mejor, yo ¿para qué? Yo le hubiera hecho caso a mi mamá. Es que mire usted, no esto. Puede que tenga razón en algo. Pero al final, si ella viera el propósito, hablaría distinto. Si él viera el propósito, hablaría distinto. Pero no esperes que una persona que tiene su enfoque en tu error hable de tu bendición. Mira, es muy triste ver cómo hoy en día
Los cristianos no entienden el valor de las relaciones. Es muy triste ver cómo hoy en día el pueblo cristiano, escúchame esto, no depura su corazón. Y al no depurar su corazón, no depura sus contactos de las redes sociales. Y tienes como amigos en tu Face, en tu Instagram, en tu WhatsApp, personas que hablan mal de ti, personas que te pagaron mal, personas que no son parte de tu propósito. Mira, yo le contaba ayer a mi esposa y a la iglesia en Cajica. Nosotros cada ciertos años cambiamos todas las redes sociales. Ahora con el cambio del nombre de la iglesia cambiamos todas las redes sociales. Y comencé de ceros. ¡Oh! Pastor, ¿no tienes Facebook? O sea, ¿cómo? ¿No tienes una pierna? ¿Te falta un brazo? No, es un Facebook. Y arranqué de ceros. Y entonces me llegan amigos y yo vinculo a las personas de la iglesia. No me interesa tener relaciones con personas que ya no son de la iglesia, porque ya no están en mi propósito. ¿Y a ti? Mira tu Facebook. Personas que están pendientes de qué publicó para ir a hablar mal de lo que está haciendo la iglesia. Subiste una foto con tu marido en la playa. Ah, mire, para eso sí tiene plata, ¿no? Pero, es que tú tienes que depurar tu contacto. Mira, llegan sugerencias de amistad a través del Facebook. Entonces dice, tienes 3 sugerencias de amistad. Y yo abro. A ver, la hermana Martina, la hermana María, la hermana Josefina. No. La Chola Chamuca y Roxana la Chupasangre. Y así. Yo, ¿qué es eso? Yo, Padre Santo, yo pongo el Facebook con la sangre del cordero. Claro, una vaina. Y entonces yo digo, la Chola Chamuca. Roxana la Chupasangre. Pero de pronto dice, tienes un amigo en común. Las mujeres, los esposos. Pero si yo solo tengo amigos de la iglesia, ¿qué amigo podemos tener en común si mis hijos son santos? Y sin mancha ni arruga. Pero con esto se le arruga. Y entro a mirar un amigo en común y la foto de uno de mis hijos ahí. La mano de Jehová está sobre mí. Yo creo que todavía no está, pero va a estar, hijo, va a estar. ¿Tú qué tienes que tener a la Chola Chamuca en tus contactos? Roxana la Chupasangre, ¿qué amistad tienes con ella? No, pastor, es que yo la conocía en otra iglesia pero ya no ni va a la iglesia. Con esas pinticas, con esa pose, con esos pantalones corticos. Por favor. Se te debería arrugar el corazón porque no lo has depurado. Por eso no depuras tus contactos en tus redes sociales. Personas que están pendientes de tus estados solamente para criticarte. Mira, hay personas que están mirando qué tú publicas de la iglesia para hablar mal de nosotros. Por favor. Con alguna frecuencia me meto a sus estados de Facebook y miro. Y de verdad, no sé cuántas espositas le ayudan al esposo a revisar los contactos del Facebook. Ayúdenles, colabórenles. Sí, ¿por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Ahora, no le vaya a armar trifulca por la Chola Chamuca, solamente dile, quítala.
Roxy, la de la cuadra. Revísenlo y quítenlo, depuren. No se enfoquen en el error, sino en el propósito. No está en el propósito, sácalo. Yo a veces veo estado de mis hijas. La noche es oscura y el día nublado como mi corazón lluvioso. ¿Y dónde está Cristo? Sí. A uno llega, hija, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, paz. ¿Y tu vida espiritual? Bien, paz. ¿Seguro? Sí, paz. ¿Por qué? Porque no entiendo qué hace una niña cristiana subiendo fotos del perfil, sacando los labios. ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? Al cholo chamuco seguramente que le dé me gusta. Si tú no tienes la aprobación de Cristo en tu corazón, vas a seguir buscando la aprobación de cualquier sinvergüenza en tus redes sociales. Un león no se distrae por las risas de las hienas, porque un león tiene claro su propósito. Ni por las ofensas de los chimpancés. ¿Sabes que los chimpancés ofenden a los leones? ¿No ha visto? ¿No ha visto? ¿Alguien ha ido al zoológico y ha visto los chimpancés hacen pistola? Sí. ¿Te acuerdas, amor, que los hemos visto? Son ofensivos. Sí, los chimpancés. Por eso en los zoológicos hay un lago que los separa, para que no se crucen, porque son ofensivos. ¿No han visto ustedes videos de alguien que se le pega mucho a la jaula de los micos? Los micos sacan la mano y los mechonean. Sí, no, fuera de chiste, fuera de chiste. Pero no te distraigas con las ofensas de los chimpancés, ni con las risas de las hienas. Dios te llama a vivir un propósito, pero tú mismo te desechas cuando te enfocas en los errores. Sobre tus hijos hay propósito, pero tú desechas ese propósito cuando solo le hablas a tus hijos de sus errores. En ese trabajo hay propósito, pero tú mismo lo desechas cuando solo te enfocas y hablas de los errores de tu jefe, de los errores de tu compañero de trabajo, porque ahí es cuando no sales de la cafetería, cual vil vieja chismosa, cual vil empleado chismoso, en lugar de ser luz en medio de esas tinieblas. ¿Qué hace un cristiano metido en la cafetería hablando mal del jefe con otros que no son cristianos? Gracias a Dios no le pasa a ustedes, pero pasa. Hijos, Dios no ve sus errores porque Él está enfocado en su propósito. Por eso Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no dice, ¡ay! Gonzalito cometió un error, no, yo me arrepiento de haberlo llamado. No. Dios no se arrepiente de haberte llamado, Dios no se arrepiente de haberte dado un propósito, Dios no se arrepiente de haber colocado delante de ti una senda. El problema es que cuando tú eres cobarde, lo desechas. Cuando tú tienes el carácter para avanzar, lo desechas. Cuando te enfocas en tus errores o en los errores de los que te rodean, eres tú quien desecha a Dios y su propósito. Porque te vuelves orgulloso. ¿O es que no viste cómo era el corazón de Saúl? Orgulloso, pesimista, desagradecido. Porque esa es la consecuencia de enfocarte en los errores. Dios tiene planes contigo, pero tienes que apartar tus ojos de los errores y enfocarte en el propósito. Dile al que está a tu lado, enfócate. Dios sí tiene planes contigo. Dios sabe que te equivocas. Dios sabe que eres imperfecto. Pero por encima de eso, Dios sabe que tiene un propósito contigo y su propósito es mucho más grande que tus errores. Juan capítulo 3 tiene el texto base del Evangelio, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo.
El Señor Jesucristo no vino para mostrarte tus errores. El Señor Jesús vino para revelarte tu propósito. El Señor Jesús no quiere entrar en tu casa para que ahora te creas la Santa Magola de buscar los errores de los demás. O San Magolo para buscar los errores de las demás. No. El Señor Jesús no quiere entrar a tu casa para que ahora sobresalgan los errores. No, el Señor Jesús quiere entrar a tu casa para traer salvación, no condenación, para dejar de lado los errores y establecer sobre ti, sobre tu casa y sobre tus generaciones su propósito eterno. El error trae condenación, pero el propósito trae salvación. ¿Sabes por qué hay tantas personas que están peleando con Dios? Porque están centradas en su error y por eso creen que Dios no las ha perdonado. Por eso creen que Dios no ha tenido misericordia con ellas. Por eso creen que Dios no las escucha y como no se sienten perdonadas, entonces no perdonan. Como no se sienten restauradas, entonces no restauran. Porque lo único que traen a su casa es condenación. Una religión sin Cristo. O dime cuántos fariseos felicitaron a Jesús por los milagros. ¿Cuántos fariseos le dijeron a Jesús, wow, qué tremendo lo que tú haces, de verdad, Señor, wow, qué lindo? No. Los fariseos todo el tiempo estaban en función de criticarlo, de señalarlo y de condenarlo, porque así son los hijos del diablo. Representan a su padre, que es conocido en el libro de Apocalipsis como el dedo acusador de Satanás, que señala a los hijos del Padre delante del Padre de día y de noche. ¿Cuántos dedos acusadores hay en tu casa? ¿Estás señalando el propósito de tu familia? ¿O te la pasas señalando los errores de tu familia? ¿Eres el dedo restaurador de Dios o eres el dedo acusador del diablo? ¿Sí lo han leído en Apocalipsis? El dedo acusador de Satanás que nos acusa delante del Padre de día y de noche. El problema no es tu error. El problema no es el error de tu pareja, igual es imperfecta. El problema no es el error de tus padres, igual son imperfectos. El problema no es el error de tus hijos, igual es imperfecto. El problema no es el error de un pastor, igual es imperfecto. El problema no es el error de un jefe, igual es imperfecto. El problema es que tú te enfoques en el error, porque cuando te enfocas en el error, de ahí para adelante todo lo que tiene que ver con esa persona es malo, es negativo y te vuelves un desagradecido. Y eso es lo que acaba familias. Eso es lo que acaba proyectos profesionales. Eso es lo que acaba ministerios. No es el error, porque el error entra dentro de lo que cubre la misericordia. Bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí donde tú cometes un error es donde mi poder se hace real, porque yo no miro tu error, yo miro tu propósito. Y cuando tú cometes un error y te arrepientes y te apartas, mi misericordia, dice Dios, cubre tu error y te lleva a avanzar en tu propósito. Pero ¿cuántos hogares están estancados porque solo ven el error? ¿Cuántos jóvenes que deberían disfrutar su juventud están amargados, frustrados y resentidos porque solo señalan el error de su padre, porque solo señalan el error de su mamá? ¿Cuántos tienen la bendición de tener un trabajo, pero se convirtió en un viacrucis porque solo ven los errores de su jefe, porque solo ven los errores de sus compañeros de trabajo? Y la pregunta es, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Si tú, por poner tus ojos en los errores, pierdes la perspectiva de tu propósito, ahora ¿quién le va a dar propósito a tu familia? ¿Una consejería del pastor? ¿Una oración del hermano Gustavito? Si tu empresa pierde la perspectiva del propósito, ¿quién le va a devolver el propósito? ¿Robert Kiyosaki? ¿Un inversionista? Pero pierdes la perspectiva del propósito cuando te enfocas en los errores.
Podrías tener un hogar bonito, pero lo convertiste en un infierno porque representa el dedo acusador de las tinieblas que hace de tu hogar un infierno de noche y de día. Pero pudiste enfocarte en el propósito y ser el dedo restaurador de Dios. Al final, dile al que está a tu lado, tú escoges en qué te enfocas. El error trae condenación, pero el propósito trae salvación. Y yo vengo de parte de Dios a decirte en esta mañana, tú puedes salvar a tu familia. Tú puedes salvar tu familia. Aún si tuvieses una pareja que se enfoca en el error, tú puedes salvar tu familia si te enfocas en el propósito. Tú puedes salvar tu ministerio. Tú puedes salvar tu casa. Tú puedes salvar tu economía. Tú puedes salvar tu proyecto de vida si te enfocas en el propósito. Tu pareja se va a equivocar, pero no va a ser ni el primero ni el último error. Tus hijos se van a equivocar, pero no va a ser el primero ni el último error. Pero ¿por qué no perdonar? Para poder restaurar. Gálatas capítulo 6, verso 1 dice, hermanos, si alguno de vosotros es hallado en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que vosotros también seáis tentados. ¿Sabes qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Ustedes que son espirituales, ¿hay alguien espiritual aquí? Levanta la mano, ¿quién es espiritual aquí? Padre Santo, ay Dios de la gloria. Levántenla todos para que yo me sienta mejor. Gloria a Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que una persona espiritual no se centra en los errores de otro, sino en el poder restaurador que reposa en él. ¡Oh, qué tremendo es eso! Eso es iglesia. Eso es iglesia. Pero es imposible, di conmigo, imposible, restaurar el propósito de alguien que no quiere salir del error. Por eso es un asunto de enfoque. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Ven, Rich. Un momentito, hijo, por favor. Yo le quiero dar a Rich una ofrenda. Párate acá, hijo, en el altar. Entonces, quiero que la cojas, pero mira hacia el bafle. Ahí hay un error en ese bafle, pero yo te quiero dar esta bendición. Cógela, hijo. Cógela. Cógela, hijito. Cógela, hijito. Así hay muchos cristianos. Y lo triste es que va a llegar un momento donde definitivamente no vas a voltear a mirar hacia acá. Y Dios te dice, ¿sabes una cosa? No te preocupes, ve, sigue mirando eso. Sí. Y de pronto Dios dice, era para ti, pero no te desenfocaste del error de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, de tu jefe, de tu pastor, de tu iglesia, de la iglesia de donde vienes. Por tanto, esto que tenía para ti, se lo tengo que dar a alguien que sí quiera vivir propósito cristiano. ¡Oso! Démosle un aplauso a Cristian y a Ricardo, por favor. Pastor, ¿y cómo puedo restaurar mi propósito y apartarme de mis errores? Apartarme de los errores que han cometido conmigo y vivir eso tan hermoso que vivió el rey David. Sencillo. Segunda de Samuel, capítulo 12. Vamos rápidamente porque el tiempo apremia. Me quedan 40 minutos. Segunda de Samuel, capítulo 12. ¿Estamos aprendiendo? Amén. ¿Estamos disfrutando? Amén. Ok, el que está a tu lado, enfócate. Un error no puede dañar un propósito. Y es que David cometió errores. Escúchame. Fue y se acostó por allá con una mujer casada, Betsabé. Pero antes de eso, se levantaba al mediodía. La mayoría de jóvenes, pero ¿eso es pecado, pastor? Sí. Porque el problema no es que se levante al mediodía, es que estaba viendo hasta la madrugada que lo hizo levantarse al mediodía. A la chola chamuca. Escúchame esto. Y no solo se levantaba tarde, sino que como no tenía nada que hacer, se volvió improductivo. Y no solo se volvió improductivo, sino que ahora salía a fisgonear
por allá por las terrazas a las muchachas que se estaban bañando en las otras casas. Pero no se conformó con eso. Ocio, irresponsabilidad, pornografía. No, también fue y mandó llamar a Betsabé. Creo que se llamaba Betsa, pero cuando él preguntó, ¿cómo se llama? Betsabé. Y entonces le trajeron a Betsabé y sabía que era una mujer casada y se acostó y tuvo relaciones sexuales repetidamente con ella. Y ella quedó embarazada. Y cuando se enteró que quedó embarazada, mandó matar al esposo, que era el jefe de su ejército, Urías Eteo. Pero como si fuera poco, llamó a 2 de sus soldados y los hizo mentir para que lo respaldaran. O sea, hay un historial. Pero igual, por encima de eso había un propósito. Y es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Porque entendió 3 dimensiones. 3 dimensiones de la renovación de la visión. Y entonces Dios tuvo que enviar al profeta Natán cuando pasó todo esto. Y David dijo, ay, la embarré, hombre, ay, ya. No, pero si tú permitiste esto es por algo, Señor. Mentira del diablo. Y entonces Dios envió al profeta Natán y Natán le dijo a David, tú te equivocaste. Cometiste un error. Y David dijo, wow, sí. Mira lo que dice el verso 13. Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Cometí un error. Y Natán le respondió, sí, pero si yo estoy aquí es porque el Señor ya te ha perdonado. Wow, qué tremendo es eso. Natán, yo cometí un error, yo sé que me equivoqué. Sí, pero yo no estoy aquí para hablarte de tus errores. Yo estoy aquí porque Dios te perdonó. Y si te arrepientes y te apartas, hay un manto de misericordia esperando por ti, porque tu propósito tiene que ser restaurado. El propósito de tu casa tiene que ser restaurado. El propósito de tu hogar tiene que ser restaurado. El propósito de tu ministerio tiene que ser restaurado. Yo no te traje a la iglesia para echarte en cara tus errores. Yo te traje a la iglesia para decirte que si te arrepientes y te apartas, la misericordia del Padre está esperando por ti, porque hay un propósito grande contigo. Amén. Y no morirás por este pecado. Sin embargo, di conmigo, sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Wow. Recuerda, Betsabé quedó embarazada. Y lo primero que tienes que entender para entrar en la dimensión de la renovación de tu visión es que sin importar los errores que has cometido, si te arrepientes y te apartas, Dios perdona tus errores, pero no te evita las consecuencias. Porque en las consecuencias es donde Dios forja tu carácter para que no vuelvas a cometer los mismos errores. Nadie dice amén, ¿no? Chévere que el Señor también quitara la consecuencia, pero no, Él no quita la consecuencia. Pero tienes que entender esto. Primero, si te arrepientes, Dios perdona tus errores, pero no te evita las consecuencias. Porque es en las consecuencias de tus errores donde tú puedes experimentar plenamente su misericordia, su protección, su perdón, su amor. Pero tienes que arrepentirte y apartarte. Pero tener presente, Dios generalmente no te evita las consecuencias del error. Segunda dimensión. Como Dios no te evita las consecuencias del error, asume las consecuencias de tus errores y enfócate en el propósito. Caramba, me equivoqué y por esa equivocación ahora mi hogar está en una crisis, mi economía está en una crisis, mi matrimonio está en una crisis, mi ministerio está en una crisis. Ok, pero yo asumo la responsabilidad. No voy a culpar a nadie de lo que estoy viviendo porque yo cometí un error y yo asumo la responsabilidad de ese error. Pero mientras eso sucede, me enfoco en mi propósito. ¿Qué va a pasar con mi hogar? No sé. ¿Qué va a pasar con mi economía? No sé. ¿Qué va a pasar con el ministerio? No sé. ¿Qué va a pasar con mi familia? No sé. Pero lo único que sé es que yo quiero caminar en tu propósito, hacer tu voluntad y llegar hasta donde tú quieres que yo llegue, porque del resto tú te vas a encargar, Señor. Eso fue lo que hizo David.
Pero muchos en las consecuencias del propósito, ay, pero ¿por qué a mí, Señor? Y yo me digo, Señor, ay, a ver, ¿por qué? Señor, pero si yo no he sido tan brava. A ver, mamita, esa nariz que está marcada en el sartén, ¿de quién es? Eres una gotera incansable en la cabeza de tu marido y te preguntas, ¿por qué él es así? Eres un irresponsable con tu mujer y te preguntas, ¿por qué mi hogar está así? Son consecuencias de tus errores. Pero si tú asumes la responsabilidad de esas consecuencias y te enfocas en tu propósito, vas a ser la mujer correcta, vas a ser el hombre correcto y vas a vivir el propósito correcto. Tercera dimensión. Aún las consecuencias de tus errores, Dios las va a usar en beneficio de tu propósito. Ay, qué tremendo es eso. Mire, ¿cómo? Repítame eso, pastor. Aún las consecuencias de tus errores, Dios las va a usar en beneficio de tu propósito. Tú puedes estar sintiendo que tu hogar se va a acabar, pero al final Dios va a usar eso para que tú seas modelo de restauración para otras familias. Tu hogar entró en una crisis donde solo la mano de Dios la puede sacar, pues Dios al final va a usar eso para ponerte como testimonio de que Él provee, Él sustenta y Él respalda. Pero tienes que alinearte con su propósito y apartar tus ojos de los errores. ¿Y cómo puede Dios usar las consecuencias de mi error en beneficio de mi propósito? Sigue leyendo conmigo 2 de Samuel capítulo 12. Cuando Dios le dijo eso, el rey David se fue para la casa y comenzó a ayunar porque Betsabé cayó enferma. Y él comenzó a orar y comenzó a ayunar y mira lo que y al final el niño murió. Los siervos de David estaban preocupados porque decían, no, este se nos va a morir, no, mire el rey cómo está, no. Y si está así, mientras el niño está enfermo, donde se muere el niño, no, se nos va el rey. Es un patatús que viene del griego paniquear. Y dice el versículo 22, ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Yo lloré porque en las consecuencias de nuestros errores lloramos. Yo sí sé de eso y sé que ustedes también. Porque duelen hasta lo más profundo pensar que por un error tuyo tu hogar se va a acabar. Tu ministerio se va a acabar. Tus hijos van a sufrir. Duele. Y mientras estás viviendo las consecuencias del error, David no culpó a nadie, David no acusó a nadie. David solo dijo, yo voy a ayunar y a orar, pero lo que hizo fue llorar, esperando que Dios extendiera un poquito ese manto de misericordia y cubriera al niño. Pero a veces personas que amas van a tener que sufrir por causa de las consecuencias de tus errores, pero ni siquiera eso te puede apartar de tu propósito. Hay momentos donde la misericordia de Dios no se puede extender para evitarte la consecuencia, porque Dios sabe que eso que estás viviendo en ese momento está forjando en ti una dimensión de carácter que te va a hacerle huir a cualquier situación que venga en el futuro. A un nivel, una dimensión de carácter que te va a llevar a guardarte para cumplir el propósito de Dios. Y dice David, pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero ya él no puede regresar a mí. Hay consecuencias de tus errores que ya nunca más van a regresar. Relaciones que no se van a volver a construir. Personas que ya no van a volver. Trabajos que ya no vas a obtener. Porque cuando Dios te lo confió, no lo valoraste. O quizás en medio de las consecuencias de ese error, buscaste a quién culpar
y te llenaste de más orgullo y comenzaste a perseguir los errores de otro, a señalar los errores de otro y no asumir las consecuencias de tus errores. Y dijo David: ya no puedo hacer nada. Y se levantó, apartó su mirada del error y se enfocó en el propósito. Y fue y consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Estaba triste, pero se acostó con ella. El propósito está por encima de los errores. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. Y el Señor amó al niño. ¡Ay, qué tremendo! Si ese niño que fue engendrado en el vientre de Betsabé hubiese nacido, hubiese tenido todo el tiempo una marca de pecado que jamás le hubiese permitido alcanzar propósito. Pero Dios, después de haber asumido las consecuencias del error, le dio a David no un hijo, le dio un Salomón, que es la recompensa de los valientes que se levantan y le creen a Dios por un propósito. Porque en Salomón no había un hijo, en Salomón había un reino, en Salomón había un propósito y en Salomón había una herencia. Por eso yo te digo, prepárate, porque de tus errores Dios va a levantar un Salomón. De tus errores Dios va a levantar aquello a través de lo cual la promesa que Él te hizo se va a cumplir, y no faltará rey de tus hijos sobre el trono de Israel, le dijo Dios a David. Y eso es Salomón. Eso es Salomón. Quizás David, cuando tuvo que asumir la consecuencia de su error, dijo: este hijo murió, ya no quiero volver a tener hijos nunca más. No quiero volver a enamorarme totalmente. ¿Para qué? No vuelvo a creer en un hombre, no vuelvo a creer en una mujer, porque esto se acabó. Pero cuando ves la restauración de Dios, y Dios levanta en tu hogar ese Salomón, en tu economía ese Salomón, Dios te está diciendo: valió la pena confiar que de tus errores yo alineo propósitos. Que de lo que trajo a tu hogar muerte, yo lo convertí en vida para tus promesas. El único hijo que tenía David con proyección de rey era Absalón, pero ya Absalón había salido del propósito. Yo no sé qué cosas te ha tenido que quitar Dios, pero quiero que sepas algo. No fue por causa de las consecuencias de tus errores, no te culpes más, es porque ya no estaban dentro del propósito. Pero Dios usó las consecuencias de tus errores para volverte a alinear al propósito y levantar el Salomón que comienza a levantarse sobre tu vida en esta hora. Dios va a usar las consecuencias de tus errores. Tú enfócate en tu propósito. Si el hogar se acaba o se salva, no depende de ti. Alíñate con tu propósito. Sé delante de Dios la mujer que tienes que ser, el hombre que tienes que ser, no el que tu pareja quiere que seas. Porque agradar a tu pareja no va a restaurar el propósito de tu casa, pero agradar a Dios va a levantar en tu casa un Salomón que trae restauración. Agradar a un jefe, a un socio, a un cliente no va a restaurar tu economía, pero comenzar a agradar a Dios, asumiendo la consecuencia de tus errores, va a traer un Salomón a tu economía, y con él la herencia que te pertenece. Y un día Dios le dijo a Salomón: Salomón, tú vas a ser el próximo rey de Israel. ¿Qué quieres que te dé? Pídeme lo que sea que tú quieras. Si hubiera sido Absalón, le hubiera pedido trono y reina y amiguitas que lo comprendieran. Pero Salomón no fue así. ¿Sabes por qué? Porque en Absalón
David reconoció los errores que tuvo como padre. Y cuando asumió la responsabilidad de las consecuencias, no cometió los mismos errores con Salomón. Por eso Salomón tenía un corazón distinto al de Absalón. Y pidió sabiduría. ¿Y sabes qué le dijo Dios a Salomón? Solo te pido una cosa, Salomón. Camina delante de mí y sé recto como David, tu padre. ¿Recto como David, mi padre? Pero si cometió errores. Pero los errores no flanquearon su camino, porque él siempre caminó recto hacia mi propósito. Tu esposo puede cometer errores, pero eso no tiene por qué desviarte del camino. Tu esposa ha cometido errores, pero eso no tiene por qué desviarte del camino. Tú has cometido errores, hija. Hijo, has cometido errores, pero esos errores no tienen por qué desviarte del camino. Anda delante de mí, dice el Señor, y sé recto, enfocándote en tu propósito. Enfócate en tu propósito. Tu esposa es imperfecta, no te distraigas con su imperfección. ¡Ámala! Porque el propósito por el cual yo te la di está por encima de su imperfección. Tu esposo es imperfecto, más de lo que tú desearías. Pero ámalo, porque el propósito por el cual yo te lo entregué está por encima de su imperfección. La vida que estás viviendo es imperfecta, pero valórate en medio de tu imperfección. Ámate en medio de tu imperfección, porque el propósito que yo tengo contigo, dice el Señor, está por encima de tu imperfección. Nada de lo que estás viviendo, escúchame, es porque Dios no te haya perdonado. Dios le dijo a David: te perdono, pero tienes que asumir las consecuencias de tu error. Pero te digo hoy, asume las consecuencias de tu error sabiendo que ya Dios te perdonó. Por tanto, las consecuencias de tu error no están impregnadas de culpa, tienen que estar impregnadas de propósito. Porque el Padre te perdonó porque te ama y no te permitiría pasar por algo que te hiciera daño. Por eso, si Él te permite pasar y enfrentar las consecuencias de tus errores, es porque Dios sabe que ahí tu carácter va a crecer. Tu madurez se va a desarrollar y tu fe en Él nunca más va a ser la misma. Pastor, ¿y qué pasó con Simeí? David no le prestó atención a Simeí, pero ahí no terminó la historia de Simeí. ¿Quieres saber en qué terminó la historia de Simeí? Nos vemos el próximo domingo. Vamos rápidamente a 2 de Samuel 19. Rápido, aquí te lo leo, versículo 15. Segunda de Samuel, capítulo 19, versículo 15. Así que el rey, después de que murió Absalón, David volvió a establecer su reino en Jerusalén. Y así que el rey emprendió su regreso a Jerusalén. Cuando llegó al río Jordán, la gente de Judá fue hasta Gilgal para encontrarse con él y escoltarlo hasta el otro lado del río. Simeí, hijo de Gerá, diga conmigo, Gerá. ¿Así ve que si es el mismo? Simeí, hijo de Gerá, el hombre de Baurim de Benjamín, se apresuró a cruzar junto con los hombres de Judá para darle la bienvenida al rey David. ¡Ay, qué tremendo es eso! No te desgastes con lo que solo miran tus errores, que cuando ellos vean tu valentía para enfrentar las consecuencias, te van a admirar, te van a buscar y van a venir a recibir lo que Dios te va a entregar. Muchos y solamente ven tus errores de este lado del Jordán, pero ellos mismos van a tener que reconocer la manifestación del poder de Dios sobre tu debilidad, la gracia de Dios sobre tus errores y la gloria de Dios sobre tu vida cuando regreses del otro lado del Jordán. No te desgastes con los que hoy te critican. Algún día te van a admirar.
Por eso el Señor dice: bendice a los que te maldicen, porque los que hoy te maldicen algún día te van a bendecir. Ora por los que te persiguen, porque los que hoy te persiguen algún día te van a seguir. Pero para que eso suceda, necesito formar tu carácter. Necesito llevarte a madurar. Necesito llevarte a un nuevo nivel de fe. Y para eso voy a usar las consecuencias de tus errores. Pero no temas, ya te perdoné. Por tanto, lo que estás viviendo y lo que vas a vivir no es para que sufras, es porque te amo y estoy haciendo de ti un mejor hombre, una mejor mujer, porque tengo un propósito grande contigo, dice el Señor.